El hueso etmoides es un hueso único, mediano, simétrico y neumatizado, ya que posee varias cavidades llenas de aire. Este hueso contribuye a la formación de las cavidades orbitarias y nasales. El hueso etmoides está constituido por la porción vertical, la cual corresponde a lo que es la lámina perpendicular, que está situada en la línea media. También tenemos a la porción horizontal, que corresponde a la lámina cribosa, y tenemos a los laberintos etmoidales o también llamados masas laterales, que se desprenden de los extremos de la lámina cribosa. Tenemos a lo que es la lámina cribosa, que es rectangular y alargada de adelante hacia atrás. Esta también se articula con la escotadura etmoidal del frontal. Tenemos lo que es la cara superior, donde yacen los giros rectos y bulbos olfatorios. Esta tiene numerosos orificios por los cuales pasa lo que es el nervio olfatorio, el nervio etmoidal anterior y la arteria etmoidal anterior. Luego tenemos a la cara inferior, que forma ambos lados de la lámina perpendicular, el techo de las fosas nasales. En primer lugar, tenemos la lámina perpendicular. La lámina perpendicular está de color rosado y es una lámina delgada que pasa verticalmente desde la lámina cribosa y constituye el tabique nasal. Ahora vamos a empezar de arriba hacia abajo para explicar sus estructuras. En primera parte, hacia arriba, tenemos la apófisis Cristagalli, donde se inserta la hoz del cerebro. Continuando, de color verde, tenemos el surco etmoidal, que da paso a la vena, a la arteria y el nervio etmoidal anterior. Continuando de color rojo tenemos el cornete nasal superior y de color celeste el cornete nasal medio, que están encargados de calentar, humedecer y limpiar el aire que respiramos, además de ayudarnos a oler y equilibrar la presión de nuestra nariz. Por último, de color amarillo tenemos la apófisis unciforme, que al tener una forma de gancho guía el aire inhalado hacia el hiato semilunar, que es una abertura que conecta la cavidad nasal con los senos paranasales. También ayuda a drenar el moco y las secreciones de los senos paranasales hacia la cavidad nasal. Ahora vamos a continuar con los bordes. Tenemos el borde superior, que está señalado de color verde, donde está la base de la crista Galli. El borde inferior, tenemos lo que se aloja aquí, la porción cartilaginosa del tabique nasal. Tenemos también el borde anterior, que se corresponde adelante con la espina nasal del frontal. Aquí podemos ver cómo se articula el hueso frontal con el hueso etmoides por esta espina. Por último, tenemos el borde posterior, que en su parte superior está unido para recibir la cresta esfenoidal, como podemos ver aquí. Este es el borde posterior, está de color azulito. Y en su mitad inferior, la más delgada, que corresponde aquí al vómer, que también está en la parte azulita. Y podemos ver cómo se conecta también con estos huesos. Bueno, ahora tenemos los laberintos etmoidales. En estos laberintos etmoidales, en cada uno de los lados de la lámina cribosa se proyecta hacia abajo dos estructuras denominadas laberintos etmoidales. Son estructuras complejas en sí misma, por lo que puede describirse hasta en 6 caras, con diversas características. Tenemos una cara anterior, una cara posterior, una cara superior, inferior, lateral y medial. Vamos a empezar con la cara anterior. En esta se articula con el hueso lagrimal y forma las celdillas anteriores. Celdillas etmoidales anteriores, como podemos observar en la imagen de color celeste. Luego tenemos la cara posterior. Se articula con la apófisis orbitaria del palatino y presenta hemiceldillas abiertas que completan el cuerpo del esfenoides y forman las celdillas etmoidales posteriores, como podemos observar en la imagen de color subrayado de color naranja. Y luego tenemos la cara superior. Se va a articular con la escotadura etmoidal del frontal, terminando de formar las celdillas etmoidales medias. En esta cara superior también encontramos unos orificios más anteriores llamados los infundíbulo etmoidal, como lo podemos observar de color rojo.
También tenemos el surco etmoidal anterior de color rojo y el surco etmoidal posterior de color morado. Estos dos surcos de cráneo se van a articular para formar los conductos anteriores y posteriores, dando paso a la arteria y a los nervios etmoidales posteriores y a la arteria etmoidal posterior. Como se puede observar en la imagen, se observa dos conductos. Vistos lateral, tenemos de color rojo, tenemos aquí el orificio de entrada del conducto etmoidal anterior y de color morado también tenemos el orificio de entrada del conducto etmoidal posterior. Por el conducto etmoidal anterior pasa el nervio etmoidal anterior y por el conducto etmoidal posterior pasa el nervio etmoidal posterior. Seguimos con las siguientes caras. Hola chicos, continuando con los laberintos etmoidales, vamos a ver la cara inferior y lateral de este mismo. En la vista inferior de los laberintos etmoidales vamos a encontrar las celdillas etmoidales. Bueno, en la vista inferior se pueden observar las múltiples celdillas etmoidales que forman parte del laberinto etmoidal. Estas celdillas están llenas de aire y se encuentran entre las cavidades nasales y las orbitarias. Podemos observar el proceso uncinado. Es una extensión ósea del laberinto etmoidal que se proyecta inferiormente. Está involucrada en la formación del meato nasal medio. Aquí lo podemos encontrar. Vamos a encontrar la concha nasal media. Sí, una parte de la pared lateral de las cavidades nasales, visible en la vista inferior que se origina del laberinto etmoidal. Podemos encontrar también el infundíbulo etmoidal, la cual es una estructura que conecta las celdillas etmoidales con la cavidad nasal, facilitando el drenaje del moco hacia el meato nasal medio. Continuando con la vista lateral de los laberintos etmoidales, vamos a encontrar las celdillas etmoidales. Desde la vista lateral, las celdillas etmoidales forman una estructura en forma de panal, ubicada en la cavidad nasal y la órbita ocular. Encontramos la lámina papirácea. Esta es una lámina delgada del hueso que forma la pared medial de la órbita y la pared lateral de las celdillas etmoidales. Es fácilmente visible en la vista lateral y es una estructura muy delgada que separa las cavidades etmoidales de la órbita. Encontramos también las conchas nasales superior y media, las cuales son proyecciones óseas visibles en la vista lateral que se originan del laberinto etmoidal y se extienden hacia la cavidad nasal, contribuyendo a la formación de los meatos nasales superior y medio. También encontramos aquí el proceso uncinado, el cual es visible en la vista lateral. Este proceso óseo se extiende hacia abajo y participa en la formación del meato nasal medio. Estas vistas de los laberintos etmoidales del hueso etmoides destacan la complejidad y su importancia en la estructura de las cavidades nasales y las órbitas, así como el sistema respiratorio y olfativo. A continuación vamos a ver la cara medial de los laberintos etmoidales. Tenemos a la cara medial de los laberintos etmoidales, en la cual se observan los cornetes nasales superiores y el cornete nasal medio, los cuales son dos láminas enrolladas. Entre cada cornete existe un espacio comprendido, que son los meatos nasales. Entre el cornete nasal superior y medio tenemos al meato nasal superior y por debajo del cornete nasal medio tenemos al meato nasal medio. La función de los meatos son filtrar el aire, drenar los senos paranasales y humidificar y calentar el aire. Bueno, para empezar a hablar sobre este hueso esfenoides, debemos saber que es un hueso impar e irregular. Su forma asemeja a la de una mariposa con las alas extendidas. Además, contribuye parte de la base del cráneo y contribuye a la formación de las cavidades orbitarias, fosas nasales, pterigomaxilares, temporal y cigomática.
Este hueso presenta un cuerpo, alas menores, alas mayores y la apopsis pterigoides. Además de este hueso se articula con los huesos del cráneo y algunos huesos de la cara. Para empezar a hablar sobre este hueso, vamos a hablar sobre su cuerpo. Se distingue en 6 vistas. Tenemos la vista superior, vista inferior, vista anterior, vista posterior y vista lateral. Como primero tenemos la vista superior. La vista superior forma parte de las fosas craneales anterior, media y posterior. En la parte anterior, en esta parte encontramos el yugo esfenoidal de color celeste. Siendo una lámina cuadrilátera, detrás de esta encontramos al limbo esfenoidal de color rojo. A los lados de los surcos encontramos el surco de la circunvolución de color morado. Recta del frontal y un poco hacia afuera encontramos el surco de tractos olfatorios de color rosado. Tenemos una parte media. En esta parte encontramos los surcos prequiasmáticos de color verde o también llamado canal óptico. Terminando con sus 2 laterales encontramos los conductos ópticos de color negro. En este conducto óptico pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Desde atrás encontramos las fosas hipofisarias o sillas turcas de color café. En esta silla turca descansa la glándula hipofisaria o pituitaria. Y por último tenemos la parte posterior que contribuye a la vista superior. Está constituida por el dosor de la silla turca o lámina cuadrilátera de color amarillo. En sus vértices, como puntas puntiagudas que van a delimitar hacia atrás la silla turca llamada apófisis clinoides posteriores, de que tenemos de color un naranja oscuro, que junto con la apófisis clinoides anterior van a delimitar la silla turca. En los bordes laterales del dorso de la silla presenta 2 escotaduras, una superior denominada escotadura del nervio oculomotor y una inferior denominada escotadura del nervio abducens. Ahora tenemos la vista inferior. En esta vista inferior corresponde a la nasofaringe, presenta el pico esfenoidal, que lo podemos observar de color azul. En este pico esfenoidal, en la cara posterior lo vamos a ver de una mejor manera, que se articula con el borde superior del vómer, constituyendo el conducto esfenovomeriano mediano. Seguimos con la siguiente vista. Ok, chicos, continuando con las caras del cuerpo del esfenoides, vamos a ver la cara anterior, posterior y lateral del hueso del cuerpo del esfenoides, ¿ok? Vamos a ver que en la vista anterior del hueso esfenoides, del cuerpo del esfenoides, la parte central del hueso es visible desde la vista anterior, la cual contiene la silla turca que alberga la glándula pituitaria, ¿ok? Podemos ver que el ala menor se extiende hacia adelante y hacia los lados desde el cuerpo, contribuyendo a la formación del techo de la órbita ocular. El ala mayor también se extiende hacia los lados desde el cuerpo del esfenoides, formando parte de la base del cráneo y la órbita. Podemos ver que el proceso pterigoideo también se extiende hacia abajo desde la unión entre el cuerpo y las alas mayores. Es visible parcialmente en la vista anterior. También podemos ver la fisura orbitaria superior, la cual es una abertura entre las alas menores y mayores visible desde la órbita. Ahora vamos a ver vamos a proceder a ver la vista posterior del hueso del cuerpo de los esfenoides.
En la vista posterior, el cuerpo del esfenoides es prominente, con la silla turca visible. Vamos a ver que el ala mayor, las alas mayores se extienden lateralmente desde el cuerpo, contribuyendo a la base del cráneo. Podemos ver que el proceso pterigoideo es visible en la vista posterior. Los procesos pterigoideos descienden del cuerpo y las alas mayores. Podemos ver la cresta esfenoidal, la cual es una prominencia central en la superficie posterior del cuerpo del esfenoides. También podemos ver en las vistas laterales del hueso esfenoides el ala mayor, la cual la vista lateral muestra claramente las alas mayores que forman parte de la fosa temporal y la fosa infratemporal. También contribuyen a la base del cráneo. Podemos ver que el ala menor es visible desde un ángulo lateral. Las alas menores forman parte del techo de la órbita ocular. También podemos ver la fisura orbitaria superior, la cual es visible desde la vista lateral, la cual permite el paso de nervios y vasos sanguíneos hacia la órbita. Podemos ver el proceso pterigoideo, el cual desciende desde la unión de las alas mayores y el cuerpo del esfenoides, el cual es visible claramente en la vista lateral. Podemos ver los agujeros y fisuras que incluyen el foramen redondo, el foramen oval y el foramen espinoso que permiten el paso de nervios sanguíneos importantes. Dando un resumen de todo esto, podemos decir que en la vista anterior el cuerpo del esfenoides, las alas menores y las alas mayores, procesos pterigoideos, la fisura orbitaria superior, podemos ver en esa vista. En la cara posterior podemos ver el cuerpo del esfenoides, las alas mayores, los procesos pterigoideos, la cresta esfenoidal. Y en la cara y en las caras laterales podemos ver las alas mayores, las alas menores, la fisura orbitaria superior, procesos pterigoideos, agujeros y fisuras, o sea, el foramen redondo, oval y espinoso. Bueno, podemos ver que estas vistas del hueso esfenoides muestran su complejidad y su importancia en la estructura y funcionalidad del cráneo. Y seguimos con el hueso esfenoides. Vamos a continuar con las alas menores. Estas son triangulares, de base medial y horizontales. Se implantan a ambos lados del cuerpo del esfenoides por medio de dos raíces, superior y posterior inferior. Tenemos dos caras. En su cara superior forma la parte de la fosa craneal superior y en su cara inferior eh, podemos encontrar el conducto óptico y la fisura orbitaria. De color amarillo se encuentra el conducto óptico, en donde pasan varios nervios y vasos sanguíneos, como también en la fisura orbitaria. Tenemos los bordes. Asimismo, tenemos dos bordes. El borde anterior, que se articula con la porción orbitaria del frontal y con una parte de la lámina cribosa del etmoides. Y en su borde posterior, este no se articula con nadie, pero se inserta la meninges. También está investido por la dura madre, que podemos ver aquí en esta imagen, la dura madre, y también aquí contiene el seno esfenoparietal en este borde posterior. Ok, continuando la estructura del hueso esfenoides, vamos a ver las alas mayores, las cuales son estructuras que forman parte del hueso esfenoides. Vamos a ver su ubicación de anatomía, la cual está, bueno, las alas mayores están ubicadas en el hueso esfenoides. Vamos a hablar que las alas mayores son proyecciones óseas que se extienden lateralmente desde el cuerpo del esfenoides. Las alas mayores del esfenoides se encuentran detrás de las órbitas oculares y contribuyen a formar varias estructuras craneales importantes. Vamos a ver sus funciones y conexiones. La formación del cráneo. Las alas mayores participan en la formación de la base del cráneo y las paredes laterales del cráneo. Podemos ver la fosa craneal media, las cuales las alas mayores contribuyen a formar el suelo de la fosa craneal media, que alberga los lóbulos temporales del cerebro. Las alas mayores también hacen parte de la órbita. Forman parte de la órbita ocular, contribuyendo a su pared lateral. Vamos a ver las estructuras asociadas.
los agujeros y fisuras. En las alas mayores se encuentran varios agujeros y fisuras importantes que permiten el paso de nervios y vasos sanguíneos, como la fisura orbital superior, y el foramen redondo, el foramen oval y el foramen espinoso. Continuamos con el hueso esfenoides. Tenemos a las apófisis pterigoides, las cuales se implantan en la cara inferior del cuerpo del esfenoides, por medio de dos láminas. Tenemos a la lámina lateral y lo que es la lámina medial. Ambas láminas limitan lo que es el conducto pterigoideo, por el cual pasan nervios y vasos del mismo nombre. Tenemos la cara medial, que es una lámina cuadrilátera y desciende hacia el paladar óseo. Su cara medial corresponde a la pared lateral de lo que son las cavidades nasales y su cara lateral forma la pared medial de la fosa pterigoidea. En su parte superior se puede observar a la apófisis vaginal, la cual junto con el borde del ala del hueso vomer transforma lo que es el conducto vomero-vaginal. La cara inferior de esta apófisis vaginal se articula con lo que es la apófisis esfenoidal del hueso palatino. Por último tenemos al borde inferior de la lámina lateral, la cual termina en lo que es el gancho de la apófisis pterigoides. Tenemos a la lámina lateral, la cual es cuadrilátera e inclinada en sentido lateral. La cara medial forma la pared lateral de la fosa pterigoidea y la cara lateral da inserción a la cabeza inferior del músculo pterigoideo lateral, lo que podemos observar de rojo. En su parte media se observa una saliente, que es la apófisis pterigoespinosa, en la cual se inserta el ligamento pterigoespinoso. Por último, más abajo, el borde de ambas láminas fusionadas se separa, formando así lo que es la escotadura pterigoidea, en la cual se inserta la apófisis piramidal del hueso palatino. Hola chicos, ¿cómo están? Nosotros somos Par de Cuatro y siguiendo con los videos de anatomía craneal vamos a ver el hueso Vomer, el cual está situado en la parte del viscerocráneo de nuestra cavidad craneal, ¿ok? Entonces, para iniciar el tema del hueso Vomer, vamos a empezar con las características de la cara lateral del hueso Vomer, ¿ok? Vamos a ver cómo se conforma su superficie. La cara lateral del bomber es plana y lisa, pues esto permite su integración en el tabique nasal sin interferir con las cavidades nasales adyacentes, ¿ok? Sin ninguna cavidad nasal, ¿ok? Vamos a ver podemos observar que aquí hay una liñita seguidilla, ¿ok? Que pasa por la mitad de la cara lateral del hueso. Esta línea le llaman el canal del nervio esfenopalatino interno, ¿ok? O nasopalatino. Ok, entonces vamos a ver la relación con las cavidades nasales del hueso vomer. Cada cara lateral del vomer está orientada hacia una de las cavidades nasales, participando en la separación de las mismas, ¿ok? Vamos a ver las articulaciones que encontramos en el hueso vomer. Superior se articula con la lámina perpendicular del hueso etmoides. En la parte anterior se articula con el cartílago del tabique nasal. En la parte inferior se articula con las crestas nasales de los huesos palatinos. Y bueno, vamos a ver que la función es proporcionar una superficie de soporte y separación en el tabique nasal, manteniendo la estructura y funcionalidad de las cavidades nasales. Tenemos al borde superior, el cual corresponde a las dos alas del vomer. Estas alas se articulan con el hueso esfenoides, principalmente con el pico esfenoidal. Aquí también se forma lo que es el surco esfenovomeriano. Bueno, ahora seguimos con el borde inferior del hueso vomer. Como podemos observar en la imagen de color morado. Este borde es delgado y rugoso. Articula al unirse con la lámina media a las dos porciones horizontales del palatino y a la apófisis palatina del maxilar superior. Seguimos con el siguiente borde. Tenemos el borde anterior y el borde posterior. El borde anterior de color azul
Se articula principalmente con la lámina perpendicular del etmoides y ayuda a formar la parte superior del tabique nasal. Bien, también se articula también con el cartílago del tabique nasal, que forma la parte anterior del mismo. Tenemos el borde posterior que está de color verde, que esta parte es libre y no se articula con ningún hueso. Sin embargo, forma el límite posterior del tabique nasal.